Despierta España, que no te engañen. Para inventadas, las del Partido Socialista. Son tantos los escándalos que suceden cada día que, como es lógico, algunos ya no se acordarán, pero hace apenas un mes Pedro Sánchez decía esto de Víctor de Aldama, el comisionista de la trama de corrupción que afecta de lleno al PSOE. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Esta fue la primera reacción del presidente después de que Aldama cantara la traviata ante el Tribunal Supremo, confirmando muchos de los indicios y sospechas que pesan sobre la cúpula socialista, desde el cobro de comisiones ilegales hasta las turbias relaciones con el régimen bolivariano de Venezuela. La cuestión es que Aldama no se tomó demasiado bien eso de que le llamara mentiroso y delincuente, especialmente si lo hace Sánchez, que es conocido mundialmente por mentir a trope y moche, por mentir sin freno, siempre y en todo lugar. Esto es lo que decía Aldama al salir de la cárcel tras su puesta en libertad por el tribunal. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿A quién creen ustedes? No, ahora en serio, no es una pregunta retórica. Bueno, un poco sí, quizás. Pero estamos hablando de cosas muy serias y es evidente que, ante versiones tan diametralmente opuestas, la clave, el meollo de todo este entramado, es la credibilidad o no que demuestren ambas partes. Aldama como acusador, por un lado, y el PSOE como acusado, por otro. Así pues, ¿a quién creer? En justicia hay un principio esencial que se llama presunción de inocencia y ha de respetarse siempre. De modo que, por mucho que ahora Aldama cante lo más grande, tendrá que demostrarlo en los tribunales con pruebas e indicios. Todos y cada uno de los cargos socialistas implicados en los variados y graves escándalos de corrupción que asedian al partido son inocentes, todos y cada uno, hasta que se demuestre lo contrario. Esa, y no otra, es la tarea de los jueces. Pero lo que sí podemos avanzar es la credibilidad mayor o menor de los implicados, en base a las informaciones que vamos conociendo gracias a la investigación judicial que ya está en marcha. Menuda inventada, dice el presidente. Pues bien, hablemos de inventadas. A ver quién inventa qué. Veamos. Aldama se ha convertido en un apestado. Dicen ahora en el PSOE que no lo conocen de nada, que no saben quién es ese señor, que tan solo era alguien que pasaba por Ferraz y algún que otro acto socialista de forma absolutamente casual, y que además no tiene credibilidad alguna, que Aldama no es de fiar porque está imputado, está siendo investigado por la justicia y por tanto es un presunto delincuente. ¡Qué desfachatez! Pero hombre, por Dios, ¿cómo vamos a creer a un presunto delincuente?, dicen en Ferraz. Bueno, esto más que un argumento suena más bien a broma, ya que por esa regla de tres, todos los implicados en la trama, todos, sin excepción, tampoco serían creíbles, empezando por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García e incluso la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Y aquí, dado que cada cual mantiene su propia versión de los hechos, es evidente que unos mienten y otros no. Sin embargo, lo cierto es que la cúpula del PSOE sí conocía a Aldama. De hecho, lo conocía muy bien. Aldama era el nexo corruptor de toda la trama, la pieza que une la presunta compra ilegal de material sanitario durante la pandemia con el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, a Barajas, entre otros negocietes turbios. Y prueba de ello es que esta misma semana hemos visto una nueva imagen de Aldama con Ábalos, en la planta noble de Ferraz. La fotografía demuestra que el empresario medió para que los embajadores de Juan Guaidó, reconocido temporalmente como presidente oficial de Venezuela, se reunieran en la sede del PSOE con el exministro de Transportes en plena ofensiva de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista. Sí, me da que conocerlo conocían, de eso no hay duda, tal y como explica Esther Muñoz, diputada del PP. Señor Bolaños, el nexo de toda la corrupción que afecta al señor Sánchez,
la causa de sus desvelos es el señor Aldama. A ustedes Aldama no les importaba hasta que he empezado a contar lo que hacían ustedes. Ustedes ahora se han reído de él, le insultan y ahora incluso se querellan contra él. Ustedes no paran de repetir, hoy mismo lo ha dicho, que es un delincuente confeso, pero claro, señor Bolaños, este delincuente confeso organizaba los cumpleaños de ministros a los que iba todo el gobierno. El delincuente confeso se paseaba con los ministros y llegaba a contrataciones. El delincuente confeso iba por Ferraz como Pedro por su casa. El delincuente confeso se iba a San Petersburgo con la mujer del presidente Sánchez a hacer negocios. Yo es que creo que entre tanta mentira no han sido ustedes conscientes de lo que dicen, porque si el señor Aldama es un delincuente confeso, según ustedes, ustedes eran los facilitadores del delincuente confeso, señor Bolaños. Aldama ha vuelto a declarar ante la justicia esta semana para aportar nuevas pruebas y, entre otras cosas, afirma que Ábalos cobró 4 millones de euros en comisiones y que una parte de las mordidas procedentes de la adjudicación de obra pública fue a parar directamente a la financiación del Partido Socialista. Todo esto, como no puede ser de otra forma, tendrá que demostrarse en los juzgados, pero al menos de momento el juez instructor le otorga cierta credibilidad. No en vano, Ábalos también declaró en sede judicial hace pocos días y lo negó absolutamente todo. Pero hete aquí que el Supremo ha solicitado al Congreso el suplicatorio de Ábalos tras comprobar la existencia de indicios más que suficientes para seguir adelante con la instrucción del caso. En concreto, el juez observa la posible comisión de al menos 4 delitos por parte de Ábalos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Bueno, pues punto para Aldama. Sánchez, Ábalos y Koldo no eran los únicos que conocían a Aldama entre los mandamases socialistas. La lista es amplia. Aldama también confesó ante el Supremo que pagó comisiones a Ábalos y Koldo para que le abriesen la puerta de otros ministerios y puso como ejemplo el caso de Teresa Rivera en Transición Ecológica y Reyes Maroto, que entonces ocupaba Industria y Turismo. La investigación ha revelado que Koldo le facilitó el contacto de varios ministros. Pues bien, así reaccionó Maroto, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, tras la acusación de Aldama. Muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Poco le duró el relato a la señora Maroto, ya que pocas horas después salía a la luz una conversación de WhatsApp entre Maroto y Aldama a mediados del año 2020 para que este último hablara con el director de Tour España. Buenos días, Víctor, y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España, Miguel Sanz, para que se ponga en contacto contigo, decía entonces la ministra. Vaya. Pues parece que sí se conocían entonces. Tanto es así que, según publica Ketty Garat en The Objective, 2 años después, a finales de 2022, Maroto pidió ayuda a Aldama para que el PSOE la incluyera en las listas del partido al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2023, tras enterarse de que ya no la querían como ministra. Hasta ese punto llegaba la confianza de Maroto con Aldama. Y hasta ese punto tenía influencia y poder Aldama dentro del PSOE. Toda una ministra rogando ayuda al nexo corruptor de la trama para seguir en política. Vaya, vaya. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Nuevo punto para Aldama. ¿Y qué me dicen de Francina Armengol? Ayer presidenta de Baleares y hoy presidenta del Congreso. Armengol, como casi todos en el PSOE, también negó conocer a Aldama, aunque su gobierno le compró material a través de soluciones de gestión. Y hicimos un único contrato con esta empresa, Soluciones y Gestión, de 3,7 millones de euros, que yo lo voy a explicar al principio para que así usted en sus preguntas, yo lo sé ahora, porque yo, como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra. Pero, obviamente, desde que salió en los medios de comunicación, me he estudiado el expediente, igual que seguro que lo han hecho ustedes. Pero, una vez más, algo aquí no cuadra. El programa Horizonte, de Iker Jiménez, revelaba también esta semana una conversación de WhatsApp entre Armengol y Aldama sobre la compra de mascarillas. Por cierto,
¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?, preguntaba Armengol. Te lo arreglo, déjame unas horas, contestaba Aldama. Es para tener una idea de precios, continuaba la entonces presidenta balear. Hombre, para niños será casi regalado, nadie va a querer hacer negocio con eso. Déjame unas horas, por favor, decía el comisionista. Solo faltaría. Besos, finalizaba Armengol. Uno de los dos miente, o Aldama o Armengol. Elijan. Armengol, por cierto, también dijo en su día que jamás habló con Koldo García de la contratación de ninguna empresa. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Vale, pero el informe de la UCO revela que el citado Koldo también habló con Armengol en 2020 para que su gobierno comprara más material sanitario a una de las empresas de la trama investigada. El intercambio de mensajes se produjo el 17 de agosto de 2020, meses después de que el gobierno balear ya hubiese comprado mascarillas a la presunta organización criminal por 3,7 millones de euros. En este caso, Koldo tenía interés en que Baleares comprase pruebas PCR a otra empresa de la trama. Koldo: buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no, pero si puedes, llámame, por favor. Armengol: hoy tengo día complicado con retes y tal. A lo mejor al mediodía tengo un momento y lo intento. En paralelo, Koldo escribe al Aldama sobre sus avances. Baleares ahora me llama. Finalmente, Armengol le facilita a Koldo el contacto de su consejera de salud. Y acto seguido, Koldo respondía: vale, cariño, te mantengo informada de todo. ¿Casualidad o no? La cuestión es que el Servicio de Salud de Baleares adjudicó al menos 2 contratos por 1,1 millones de euros a la empresa para que realizara las pruebas. Una vez más, las versiones no cuadran. Lo que sí está claro es que Armengol conocía a Koldo y Koldo tenía la suficiente confianza con Armengol como para llamarla cariño. Y luego está Koldo. ¿Qué me dicen de Koldo García, el asesor y mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes? El amigo fiel. Tal era la amistad que les unía que hasta se prestó a pagarle el alquiler durante un tiempo a la amiga de Ábalos, Jessica. Unos 2.900 euros al mes. Así lo explicaba Koldo esta misma semana en el programa de Risto Mejide. Bueno, eso de explicarlo es un decir. Atentos. Te estoy diciendo que había 3 nóminas y que había ingresos. ¿En total cuánto cobrabas al mes? ¿Me has dicho 6.000 euros? ¿No has dicho es cierto. ¿Cuánto cobrabas pero al para mes? un solo tema. O sea, decir, mira, vamos a ver. Yo cobraba 6.000 euros al mes. Vale. Me puedo equivocar. En total. En total. Vale. Pero hay otras personas que tenían 3.000 euros al mes y otra persona que tenía otros 3.000 euros, por decirte. Eso ya da una cantidad de 12.000, por ejemplo. ¿Cobrabas 12.000 euros al mes? No, yo... Que lo acabo de decir. Entiendo, perdóname. Que tú lo haces todo en una unidad, pero que hay 3 personas incluidas. O sea... ¿Pero quién pagaba los 2.900? Yo. Tú. ¿De dónde salían esos 2.900? Bueno, pues parte me daba Jessica y yo le ayudaba en lo que podía. Que Jessica te daba el dinero a ti para que tú pagaras su... No, estás buscando decir... No, estoy intentando entenderlo. Entenderlo es muy fácil. Mira, el dinero, ¿vale? ¿Sí? Venía de un sitio lícito, no era nada ilegal, se podrá demostrar o no, es decir, porque tenemos que ver lo que decida su señoría, y ahí nos quedamos, es que es un ¿Alguien tema... te pagaba a ti para que tú le pagaras el piso a Jessica? ¿Quién me pagaba a mí? ¿No? Un sitio lícito, me has dicho. No, que yo no he dicho en ningún momento... Vamos a ver, Risto. Es que quiero entenderlo, Koldo. De verdad que si es yo me importante. entiendo lo que quiere decir. Tú solo. Pero la idea es que nos entendamos. Esperemos que lo entendan los demás. ¿Sí? Se pagaba legalmente. ¿Sí? Yo ayudaba a pagar ese Pero no ese lo pagabas piso. todo. No, señor. ¿Quién pagaba el resto? A veces lo daba la señora Jessica. ¿Jessica te pagaba a ti para que pagaras su piso? Bueno, repito que era una situación
la cual no era permanente. ¿Os habéis enterado? Pues yo tampoco. Y para terminar, a modo de colofón, la salida de tiesto de su santidad. Resulta que el fiscal general del Estado, investigado por revelación de secretos, borró su móvil entre las fechas clave donde se filtró información privada y confidencial de un particular, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, esta fue la reacción de Sánchez. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público. Sánchez, como siempre, miente. No es que no hubiera ningún mensaje, presidente. Mensajes había. Lo que pasa es que García Ortiz los borró. Los borró. Que es muy distinto. No es de extrañar, por tanto, la indignación de Ayuso. Esa utilización contra la alternancia política y contra el adversario es propio de un régimen bolivariano. Reírse de la Guardia Civil, como ha hecho el fiscal general del Estado, que el presidente del gobierno se jacte de haberle tomado el pelo a la Guardia Civil porque le han borrado pruebas al fiscal para protegerlo. Es decir, no sabemos por qué había en esos días, pero que se inmole con tal de proteger al gobierno y que no se sepa qué había en esos móviles. Eso es propio de una dictadura. Y utilizar todos los ministerios, utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, utilizar datos particulares para trocearlos de manera fraudulenta por los medios de comunicación. ¿Eso qué es? ¿Eso de qué regímenes? Nada ni nadie puede hacer contrapeso a un gobierno que no da explicaciones, que no acude a las por supuesto no da ruedas de prensa, salvo aquellas que tiene perfectamente controlada. No se somete ni al poder de la prensa ni a los poderes del Estado. ¿Esto qué es? ¿Dónde nos lleva? Pues nos lleva de cabeza al abismo, presidenta. Sánchez y los suyos nos llevan de cabeza al abismo. Todo está en manos de la justicia. Indicios hay de sobra y más para investigar todos y cada uno de los escándalos que acechan al PSOE. Hasta el final, caiga quien caiga. Demostrar o no la existencia de delito es función de los jueces, por mucho que le pese a los socialistas. Pero, por favor, señores del PSOE, no tomen a los españoles por imbéciles. No hablen de inventadas. Tengan un mínimo de pudor. Conserven al menos un mínimo de dignidad, un mínimo de decencia, un atisbo al menos de vergüenza torera. No hablen de inventadas. Ni se les ocurra hablar de inventadas, porque para inventadas, las del Partido Socialista.